El fraude de Casas Geo. En menos de 5 años, casi 3 millones de familias mexicanas ya tienen casa propia y un patrimonio para sus hijos. Miles de trabajadores en México tienen el sueño de tener una casa propia. Debido a los bajos salarios, tener un hogar es algo imposible. Muchos mexicanos depositaron su confianza en empresas que les prometían una vivienda a bajo costo. Apártala ya con tan solo 350 pesos. Pero, ¿por qué Grupo Geo pasó a la historia como una de las empresas que se burló de la confianza de los mexicanos? ¿Y por qué miles de familias mexicanas aún sufren las consecuencias de la corrupción? Grupo Geo se fundó en 1933. Llegó a operar en 22 estados de la República y en más de 53 ciudades. Fue tan grande que llegó a construir más de 50,000 casas por año, llegando a la cifra de más de 600,000 casas vendidas. Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, las construcciones de vivienda como Geo, Homex y Urbi hicieron casas y fraccionamientos a lo loco, sin ningún tipo de control o regulación. Su negocio era sencillo: buscaban terrenos baratos alejados de las ciudades y ahí edificaban fraccionamientos con cientos o miles de casas que vendían a sobrecosto y con intereses altísimos. Muchas personas optaron por pagar sus créditos a 30 años, por lo que la deuda se volvió impagable y que hoy en día siguen pagando. Le costó la casa en 198,000 pesos. Ahorita todavía se deben 200, quién sabe qué tanto. Llegando a pagar más de 3 millones de pesos por una casa miniatura y mal hecha. Lo peor es que los fraccionamientos estaban en terrenos que no estaban municipalizados. No contaban con los servicios de luz, agua, drenaje, limpia pública, transporte ni seguridad pública. Y las distancias que tenían que recorrer para llegar a la escuela o trabajo eran más de 5 kilómetros. Pero no solo carecían de servicios básicos. La gran mayoría de estos fraccionamientos estaban construidos con materiales de pésima calidad. Es puro unicel y el espesor nada más de la losa. Tan solo un par de años después de entregarse las casas, se agrietaban o se hundían. Incluso hubo fraccionamientos que fueron construidos en zonas pantanosas que se inundaban con fuertes lluvias. En el 2014 se les prohibió construir en zonas alejadas de los municipios, por lo que unos años más tarde, las grandes empresas constructoras de viviendas se fueron a la bancarrota, ya que las familias abandonaron las casas y algunos otros simplemente dejaron de pagar alegando fraude. Incluso hubo demandas a estas empresas por no entregar lo prometido. Actualmente, estas constructoras dejaron en el desamparo total a millones de familias. Chequen el techo, puro unicel. Vean nada más. Esto es lo que te da el gobierno. Según cifras oficiales, hay más de 3 millones de casas abandonadas y la mayoría son en fraccionamientos de estas constructoras. Uno de los casos más sonados está en el Estado de México. Las llamadas ciudades Bicentenario prometían vivienda digna y cercana a fuentes de empleo. Se suponía que el gobierno federal de Felipe Calderón y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, crearían fuentes de empleo en las zonas aledañas a estos fraccionamientos. Este proyecto fue todo un fracaso, ya que nadie quiso ir a vivir hasta allá, y menos sin tener la certeza de obtener empleo en la zona. A 15 años de esto, lo único que predomina es la escasez de agua, la falta de transporte y la inseguridad es de las más altas del estado. Pero no tenemos seguridad, estamos olvidados de la mano de Dios. Seguramente estás pensando que alguien está pagando por todo esto en alguna cárcel de máxima seguridad. Pues déjame darte la mala noticia de que no hay nadie pagando por este fraude. Casas Geo, que fue de las empresas que más denuncias tuvo, simplemente desapareció al declararse en quiebra. De su líder, Luis Orbañanos Lascurain, ni de sus accionistas se sabe nada. Lo mismo con Homex o Urbi. Según ex empleados, estos empresarios utilizaron la buena voluntad de la fe de los mexicanos, vendiendo las casas a 40% de sobrecosto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció hace 2 años un plan para rescatar al menos 600,000 casas abandonadas, y se esperaba rescatar 150 casas al día. Esperemos que el plan se ponga en marcha, ya que todas esas casas solo causan inseguridad en muchos municipios del país. Pero aquí lo más importante es, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es justo que no haya responsables de engañar a millones de mexicanos? ¿Conoces otra empresa que haya hecho fraude con sus casas? Escríbeme lo que piensas y comparte el video con tu amigo que vive en Casas Geo. Ya sabes.